No existen valores o normas eternas por las que nos podamos regir. Precisamente por eso resultan tan importantes las elecciones que hacemos, porque somos completamente responsables de nuestros actos. No podemos eludirnos de ellos, no podemos librarnos de nuestra responsabilidad, amparándonos en dejarnos dirigir por ciertas normas burguesas sobre cómo debemos vivir. La persona que de esta forma va entrando en la masa anónima se convierte en un ser impersonal y él o ella acaba desapareciendo. Esto fue uno de los múltiples planteamientos que me hizo amar la filosofía. Otro de ellos es que aunque no se debe excluir ninguna posibilidad, siempre hay que dudar de todo. Y todas ellas se encuentran recogidas armoniosamente en este delgado libro. Y es curioso que aunque las cuestiones filosóficas nos conciernen a todos, pocos se acaban preocupando por ellas. La mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que el propio asombro por la vida queda relegado a un segundo plano. Esto es otra frase del libro. Cuando cursé filosofía en primero de bachillerato me sentí como Colón descubriendo América o como Fleming con la penicilina. Por fin me dejaban interactuar con mi profesor, en vez de simplemente escuchar lo que decía y aprender información completamente inútil, como de qué color era la manta con la que se tapaba el lazarillo cuando vivía con el clérigo, que es negra, por cierto. De hecho, incluso a veces podía sentirme identificado con los pensamientos de algunos filósofos como Hume o Descartes. Además, estaba en plena adolescencia y estaba empezando a tener esas crisis existenciales que ahora tengo todos los días. Al final, simplemente escuchando y entendiendo lo que quería decir el profesor, acabé sacando todo sobresaliente porque me parecía todo súper lógico e intuitivo. Y de hecho aprendí muchísimo y muchas de esas cosas que aprendí son útiles a día de hoy a la hora de tomar decisiones en mi vida. Y al final de curso me recomendaron este libro llamado El mundo de Sofía. Pero yo tengo el problema de que si a mí me obligan a hacer algo, normalmente no lo hago, soy así de cabezón. Entonces pues pasé de leerlo por mucho interés que tuviese. Y eso es un problema porque me ha pasado con más de un libro. De hecho, con El árbol de la ciencia o incluso Los girasoles ciegos me pasó lo mismo. Son libros que me parecen súper interesantes y que tienen mucha profundidad. O sea, de hecho el capítulo 2 de Los girasoles ciegos me parece una locura, pero al final siempre los acabaré recordando como los libros que tuve que leer para selectividad. Lo cual es bastante triste. Pero bueno, o sea, la filosofía llegó a mi vida en el momento justo para cautivarme. Y he escuchado muchísimo la frase, y sobre todo en alumnos de ciencias: la filosofía es una materia muerta que debería desaparecer. Y yo me quedo como, ¿qué? O sea, eso es una gilipollez. Que un científico le diga a la filosofía que es inútil es lo mismo que si una nieta le dice a su abuela que es inútil. O sea, sin ella no estarías aquí, así que respétala. Y puede que no sea tan espabilada como tú, pero tiene otra cosa que tú por ahora no tienes, y es experiencia. Y una visión mucho más amplia de la historia de la humanidad. Bueno, espero que hayáis entendido un poco la analogía entre la abuela, filosofía y nieta ciencia. Bueno, volviendo al tema, hasta aquí mi relación con la filosofía era preciosa. De hecho, incluso me planteé estudiarla como carrera. Aunque en realidad por plantearme me he planteado economía, astrofísica, derecho y psicología también. Pero ahora vino la segunda etapa, que es la decadencia. Pasé a segundo de bachillerato y cambié de profesor, y el tío me hizo la vida imposible. O sea, solamente nos obligaba a memorizar decenas de páginas de libros sin explicaciones claras, así que al final dejé de atender en clase. De hecho, muchas veces incluso se medio burlaba de mí cuando yo intervenía. O sea, imagínate. Y le acabé cogiendo asco a la filosofía. De hecho, le cogí tanto asco que cuando acabó la asignatura no quise saber nada de ella durante bastante tiempo. Y la olvidé. Hasta que un día, de casualidad, pues me encontré este libro por ahí en la estantería y dije, oye, pues le voy a dar una oportunidad, a ver qué tal. Y a partir de las 100 o 200 páginas más o menos por aquí, se volvió una obsesión para mí. O sea, de hecho, cuando iba a la facultad hace unos cuantos meses, antes de que pasase todo esto, en las clases de matemáticas, en vez de atender, normalmente me salía y me ponía a leer el libro en la biblioteca porque me parecía mucho más útil entender el contexto del pensamiento humano a lo largo de la historia que saber hacer ecuaciones diferenciales. No sé si era lo correcto, pero bueno, fue mi decisión. Algo que siempre he creído firmemente es que todo en la vida tiene dos caras. No hay ni blanco ni negro, sino hay una amplia gama de grises a múltiples interpretaciones. Es imposible polarizar algo hasta el extremo. Y esto en el libro lo ejemplifican de forma muy clara. Cuando habla de un filósofo y de su pensamiento, no te dice que uno esté en lo correcto o que el otro diga tonterías por muy absurdo que suene. Solamente te lo expone de forma sencilla y objetiva para que tú tomes tus propias decisiones. Y yo he explicado muchas veces que a mí no me importa lo bueno o lo malo que sea algo. Es lo que me evoca, si me hace sentir o pensar. Y a mí jamás me ha hecho nada pensar tanto como este libro. Y es que no es solo eso, es que a pesar de ser un libro didáctico, que lo es, también tiene una trama, y es que la trama es interesante. De hecho, tiene el mayor plot twist que yo he visto en mi vida. De verdad que es que a mí no se me hubiese ocurrido jamás. A lo mejor es que yo estoy empanado o yo qué sé, pero a mitad del libro pega un giro argumental que es que me dejó completamente atónito. Y este plot twist, sin hacer spoiler, tiene algo que ver con la forma en la que percibimos nuestra realidad. Y por culpa de eso,
me he vuelto un poco, ¿cómo decirlo? Así suavemente. Lunático. Con este tema. Por ejemplo, con el tema de los sueños. Habéis visto Origen, ¿verdad? La película de DiCaprio. O por lo menos conocéis el monólogo de Segismundo. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y que los sueños, sueños son. Pues yo vivo más o menos así constantemente. De hecho, el otro día soñé, hace como un mes, que me despertaba 7 veces dentro del mismo sueño. Y hay veces ya hasta que me cuesta incluso un poco diferenciar. Bueno, es que yo en realidad no puedo afirmar que esto no sea un sueño. Muchas veces me despierto como 5 veces dentro del mismo sueño y voy corriendo a la cocina o al salón y le pregunto a mi padre: oye papá, ¿sigo soñando o esto es la realidad ya? Y pues se ríe de mí, normal. Estoy empezando a creer que se piensa que estoy un poco loco. El otro día le iba hablando con un psicólogo. O quizás estaba soñando. Bueno, sea lo que sea, es igual de frívolo. O sea, lo mires por donde lo mires, somos insignificantes. Y aquí es a donde quería llegar. O sea, una de dos, vamos a ser claros. O somos un mini planeta en un mini sistema de una galaxia de miles de millones en un universo infinito y homogéneo, que se expande y que en algún momento se contraerá y desaparecerá. O literalmente no existimos y solamente somos un producto de un cerebro recibiendo estímulos, en plan Matrix, o de un experimento de investigación, en plan Rick y Morty. De hecho, esto que he dicho es otra frase del libro, pero sin referencias a la cultura pop. Y es que, ¿qué sentido tiene vivir durante una cantidad de tiempo irrisorio como son 80 años cuando el universo tiene ya unos 14.000 millones? Que es una cantidad que no somos ni siquiera capaces de procesar. ¿Habéis escuchado alguna vez la frase de no muere quien acaba su vida? No me acuerdo cómo era. ¿Cómo era? No muere quien acaba su vida, sino quien es olvidado. Y quien siempre será recordado alcanzará la inmortalidad. Pues sí, es muy bonito, pero es que en realidad es mentira. O sea, hace 3.000 años, una de las personas más importantes era Hammurabi. ¿Vosotros sabéis quién es? ¿Os suena de algo? No, ¿verdad? Y solo han pasado 3 milenios. 3. Ese hombre fue básicamente el inventor del ojo por ojo, diente por diente. Y ya casi nadie se acuerda de él. Pero es que esto es mucho peor. O sea, ¿qué pasará cuando nos extingamos? Ya no es que nadie se acuerde de nosotros, es que literalmente no habrá nadie para recordarnos. E incluso si fuésemos capaces de superar la barrera de la extinción e emigrar a otros planetas como en Interestelar, da igual, porque dentro de muchos millones de años el universo implosionará y moriremos todos, queramos o no. Es como el juicio final en la Biblia, es inevitable. Pero ahora tú dices, oye, quizás hay alguna manera de superar esa barrera humana y en vez de estar a merced de las leyes físicas, podemos coger esas leyes y ponerlas a nuestra merced. De hecho, hablo de ello en mi vídeo de Interestelar, que si queréis entender bien lo que voy a decir ahora, os recomiendo que lo veáis. Pero reflexionando llego a la conclusión de que el universo es presuntamente infinito, y aunque es cierto que las probabilidades del nacimiento de una vida superinteligente es infinitesimalmente improbable, y aunque se tuvieron que dar unas condiciones increíblemente causales de que la vida en la Tierra ocurriese, ocurrió, y la vida nació, y evolucionó. O sea, por pura probabilidad tiene que haber vida en otro lugar del espacio. De hecho, hay una frase muy famosa que dice que si pones a un mono aporreando las teclas de un ordenador durante un tiempo infinito, acabará escribiéndote la obra de Hamlet sin ningún tipo de error, porque al fin y al cabo, por pequeña que sea la probabilidad, si el tiempo es infinito, sucederá. Y entonces yo te pregunto, ¿no debería existir una civilización muchísimo más avanzada que nosotros? Que esté tan avanzada que sea capaz de hacer cosas que para nosotros son imposibles, como viajar en el tiempo, moverse más rápido que la velocidad de la luz a través de, no sé, descomposición y reagrupación molecular. Una civilización a la que comúnmente llamaríamos dioses. O por lo menos no deberían haberse comunicado ya con nosotros. Quizás lo hicieron y nos ayudaron a construir las pirámides. O quizás solamente nos observan y se divierten, como nosotros hacemos con los microorganismos cuando los estudiamos por el microscopio. Vale, ya sé que esto parecen teorías conspiranoicas y tonterías, pero al punto al que quiero llegar es que no tenemos evidencias reales de ello. Y como he dicho, el universo es infinito, por lo que por muy minúscula que sea la probabilidad, si puede pasar, pasará. Y no ha pasado. Así que una de dos, o sí ha pasado y en realidad no lo sabemos, o es absolutamente imposible. Y no sé cuál de las dos es peor.
porque ambas nos atan al determinismo. A que hagamos lo que hagamos, no tenemos forma de evitar nuestro destino. O somos un experimento y juegan con nosotros y no tenemos voluntad, o todos moriremos cuando el universo llegue al Big Crunch, si no es que desaparece antes por muerte térmica. Toda esta reflexión que he hecho siempre nos devuelve al mismo lugar, nuestra insignificancia y carencia de valor genuino. Pero esta imagen del mundo que os he dado en realidad es muy peligrosa, porque te puede hacer perseguir una realidad más auténtica que la nuestra, cuando ni siquiera sabemos si existe. Esto le pasó a Platón con su cueva y sus ideas. Pero si ni siquiera podemos evitar nuestro destino, si nuestra vida carece de sentido, entonces, pues, ¿para qué estudiar? ¿O para qué relacionarse? ¿O para qué comer? ¿O para qué respirar? ¿O para qué vivir? Pero antes he dicho que en la vida todo tiene siempre dos caras, y durante el vídeo os he hablado únicamente de la cara oscura, así que vamos a darle un cierre un poco más esperanzador hablando ahora de la cara brillante. Una de las frases que considero más célebres en la historia es una de Carl Sagan, que dice que lo que nos hace grandes es el hecho de que podamos ver lo pequeños que somos. Y tiene toda la maldita razón. ¿Qué más da que nuestro mundo sea minúsculo en comparación con el resto del universo? ¿O qué más da que tan solo seamos impulsos generados por un cerebro? El mundo, por pequeño que sea, es maravilloso y es nuestro. Tan solo mirad por la ventana y veréis todo lo abrumador que hay. Hay lluvia que hace crecer a plantas que escalan sobre edificios construidos por decenas de humanos trabajando al unísono, bajo el cántico de múltiples de especies diferentes de pájaros que sobrevuelan un cielo por el que viajan rayos de luz que broncearán la piel de una mujer que quizás días antes ha dado vida a una nueva persona, que a lo mejor dentro de 30 años salvará la vida de un pez que surcará el inmenso océano Pacífico, del que salió la lluvia que inició todo. El mundo dejará de existir y será como si nunca hubiese existido, y sin embargo lo vemos agitarse incesante, como si realmente fuese algo. Esto es otra frase del libro. El mundo en el que vivimos es fantástico, y aunque tenga defectos y tragedias, haya torturas y genocidios, es un lugar donde merece la pena vivir. Y eso es uno de los motivos por los que en vez de estudiar astrofísica o filosofía, decidí estudiar bioquímica, para, en vez de estudiar la pesadilla que supone nuestra existencia o el universo, preferí estudiar el milagro de la vida. Y para llegar a todo esto, la filosofía supuso una parte fundamental en el camino. Y ya está. Si te ha gustado el vídeo, pues suscríbete o dale me gusta, ya que este es un tema del que siempre he querido hablar. De hecho, en el vídeo de Interestelar, que recomiendo que lo veáis porque tiene algo de relación, empecé a hablar un poco de este tema, pero no pude profundizar tanto como en este. Y me parece que este era el momento perfecto. Así que, chao.